vamos con nuestra segunda entrevista de la mañana. Ya nos acompaña el consultor en comunicación y política, Luis Inciarte. Luis, bienvenido aquí a Noticias 7, gracias por su tiempo. Queremos seguir abordando el tema de toda esta semana que ha sido el debate presidencial. Y uno de los puntos que aquí en este espacio no lo habíamos abordado, pero que es importante recordarlo, es el tema de la migración, porque dentro del debate se vertieron varias ideas y propuestas. Incluso hubo xenofobia, según dice la comunidad venezolana, por parte de Luisa González, al hablar con un discurso que sí era muy enfocado en los ecuatorianos, pero que dejaba de lado a un gran porcentaje de migrantes que viven en el país. Quisiéramos abordar ese punto primero, entonces. ¿Es cierto que hubo algún tinte xenofóbico en lo que decía Luisa González? ¿Es la interpretación correcta? Buenos días, igual, buenos días a toda la audiencia. Sí, en efecto, cuando se trata en espacios políticos, los temas de migración suelen ser particularmente utilizados sobre todo en narrativas que pueden fomentar el hecho del miedo, no utilizar el miedo en la estrategia de la migración como parte de un debate electoral, que no solamente sucedió ahora, sino es una realidad que puede verse a nivel regional, incluso a nivel mundial, porque ahora como vemos el panorama político movido a nivel internacional, vemos que la migración suele posicionarse sobre todo en narrativas que suelen fomentar estas ideas de el robo del trabajo, ideas en particulares que pueden estar allí vinculadas en los temas de la opinión pública y que suelen ser parte de la conversación post-debate también. Bueno, esta violencia y esta discriminación también que se siente en algunas regiones, ya ha venido dándose en los Estados Unidos. Pudimos observar también incluso que han habido algunas expulsiones de algunos profesionales, también youtubers, también que han incitado en los Estados Unidos, por ejemplo, el no seguir las leyes de los Estados Unidos. También eso como tiene relación con nuestro país también, esa incitación a no seguir las leyes, por ejemplo. Sí, le decía al inicio que se está moviendo el panorama regional desde la perspectiva de migración. Y hay algunas narrativas que se establecen, como por ejemplo la ilegalidad, ¿no? Entonces suele posicionarse esta idea de que el migrante es ilegal cuando en realidad podemos conocer que no existe esta ilegalidad como tal, sino los actos que puede cometer algún migrante, ¿no? Que no depende de una nacionalidad, y esto es importante resaltar, sino depende de la propia persona. Entonces podemos hablar de irregularidades en este caso. Desde esta perspectiva, las deportaciones, por ejemplo, más allá de miradas como expulsiones, podemos identificarlas también como realidades que suelen posicionarse dentro de una agenda política. Y esta perspectiva es la que me refiero sobre todo cuando se utiliza el discurso del miedo como estrategia de un debate, como estrategia de una conversación sobre todo aquella idea que le planteaba, ¿no? El robo del trabajo, por ejemplo, que no está sustentado en datos, ¿no? Y esto podemos conversar. Yo quería llegar a eso porque me llamó mucho la atención. Es cierto, en las calles siempre se habla de que el extranjero en cualquier país del mundo viene a quitarte el empleo. Eso se lo dice acá, como se lo puede decir en China o en cualquier parte. ¿Es eso cierto? ¿Eso en verdad está pasando? Sabes que cuando conversamos de datos podemos conversar con cifras importantes, cifras a la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la migración suele fomentar el trabajo desde el emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de esta idea, podemos analizar la realidad en el Ecuador, cuando la migración venezolana, por ejemplo, ocupa el 10% del total de la migración, solo el 10% ocupa trabajos formales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que existe informalidad, ciertamente, pero que también existen emprendimientos que en su mayoría ofrecen incluso otras plazas de trabajo. Entonces, esto es una realidad importante que también podemos identificar, ¿no? En realidad, roban el trabajo, esta idea que puede venderse muy fácilmente, que es muy política, que cautiva mucho desde la perspectiva de los espacios de debate, o en realidad se fomenta el trabajo desde el emprendimiento, por Porque ejemplo. además, por ejemplo, es un debate que siempre se ha dicho en Estados Unidos, en Europa, que los latinos llegamos a robarles los trabajos, pero en verdad son oficios que la gente local no lo quieren hacer. Sí, sí, ciertamente, pero decía yo esta idea, ¿no? Es mucho más fácil vender esta idea de que llegan a robarnos el trabajo, por ejemplo. Y la data de los venezolanos que se encuentran en nuestro país, más allá de la oficial, los informales también, ¿en qué áreas también están abordando estos trabajos? Sí, hay muchos trabajos de emprendimientos que pueden conocerse sobre todo en las declaraciones fiscales que existen, ¿no? Entonces, cuando analizamos el tema de impuestos, ¿no? El pago de impuestos, facturaciones y todos estos temas podemos analizarlo a través de los servicios de rentas internas que se ofrecen en el país, que podemos entender cómo se fomentan estos trabajos desde un tema más de emprendimiento, ¿no? ¿Cree usted que con esta nueva política migratoria de Donald Trump y de los Estados Unidos, eso está cambiando a la política migratoria en los países también aquí en Sudamérica?
Esta idea de lo que ha sucedido un poco en Norteamérica, de cómo se ha manejado el tema de las deportaciones, suele llamar sobre todo mucho la atención por el tema de los retornos. Incluso países como Colombia, como Venezuela propiamente, como Ecuador, están manejando su tema desde una perspectiva mediática diferente, ¿no? Y esto se basa mucho en el tema del retorno, de qué hacen los migrantes cuando regresan, cuáles han sido los trabajos que estaban ejecutando y el motivo, sobre todo, y esto es muy importante, el motivo de la deportación, que suele generalizar, que suele incluir dentro de esta narrativa a mujeres, hombres, niños, en los que no hay un tema de mirar entre líneas, ¿no? O sea, sino deportados, y esto te lleva ya a una idea de ilegalidad, de irregularidad, de qué actos cometían, ¿no? Este acto de que aumenta la migración, la inseguridad. Otra idea que se establece sin datos o sin soporte, porque si analizamos la data, por ejemplo, del año 2023, analizamos que el total de la población que está en las cárceles, solo el 11.5 son extranjeros. Entonces es una idea que podemos empezar a analizar desde los datos, de las cifras, más allá desde las ideas que puedan venderse desde una agenda política, ¿no? Bueno, también hay retorno de ecuatorianos en estas deportaciones también, más los venezolanos que se encuentran acá también. ¿Todo esto cree que va a exacerbar un poco también la situación por la búsqueda del trabajo o esta pugna que supuestamente se quitan las plazas de trabajo también? Porque sin duda alguna están llegando también esas mismas condiciones de deportación ecuatorianos, a pesar de la ayuda que se está dando del gobierno nacional. Sí, yo pienso que tiene que ver mucho también desde una perspectiva de la política interna, ¿no? O sea, cuáles son las políticas públicas que cada país va a tomar, sobre todo para recibir a los ciudadanos que están siendo deportados en este caso. Entonces yo creo que es parte del trabajo del Estado de cómo se involucran a la sociedad acogida, ¿no? Porque ciertamente la sociedad acogida a un migrante es el país de destino, pero al momento que retornas, hablamos de después de 10 años, 15 años, después de una cantidad de tiempo, entonces tu sociedad acogida va a ser el país de origen. Y con lo que usted dice de país de destino, Ecuador fue al inicio un país de tránsito, para venezolanos, para cubanos, para colombianos quizás no. Hoy en día ya somos un país de destino y de residencia. ¿Cómo se debería entonces, a propósito de esta época electoral en la que estamos, y escuchando las propuestas de ambos candidatos, cuál debe ser la nueva política migratoria que debe abordar el Ecuador a propósito de lo que tenemos, de tantos extranjeros que están viniendo y que se quisieron quedar en nuestro país? Yo creo que es un trabajo que parte desde la inclusión y nos aleja un poco desde esta narrativa que se fortalece sobre el ellos y nosotros, ¿no? Es una división que se marca mucho, sobre todo en espacios de debate público, cuando, bueno, son ellos, somos nosotros. Recordamos que la migración venezolana en el país se asienta desde 2015, o sea, hablamos de unos 10 años, ¿no? En muchos de los casos hay muchos ciudadanos venezolanos que también tienen la oportunidad de un voto facultativo, pero también un voto ya obligatorio porque tienen probablemente otra nacionalidad. Entonces yo pienso que esta idea surge también con el hecho de integración, ¿no? De qué manera estamos integrando en vez de dividir estos espacios narrativos de ellos versus nosotros. Pero y también ahora entonces, en la política actual y en los discursos de campaña, ya también hay que abordar justamente a esos extranjeros que votan, porque muchos ya son residentes. O sea, ya no es solamente hablar de mi país, de Ecuador para ecuatorianos, sino que es un Ecuador donde hay colombianos, argentinos, chilenos, venezolanos, etcétera. Sí, lamentablemente cuando se abordan estos temas migratorios se suele, ya decía, generalizar, se suele generar esta idea muy lejana, ¿no? Y la diferencia está siendo cortísima, así que cualquier voto, digamos, puede ser importante, ¿no? No digo que puede ser decisivo, pero sí digo que puede ser más inclusivo dentro de los próximos discursos que podemos escuchar en los próximos días de post-debate. Un voto que forma parte también de la sociedad ecuatoriana en esta corta campaña también que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Luis Inciarte, consultor en comunicación, gracias por estar aquí con nosotros. Le vamos a dar el paso a Sofi Ventimilla, porque ella también nos tiene información de Iván Casamen con la Fuerza Ciudadana en la comunidad, para que dejemos un poco de lado todo el tema político que hemos abordado en estas entrevistas y vayamos también a las calles y conozcamos las necesidades de la comunidad y cómo se las puede resolver. Sofi, ya tenemos las imágenes, te damos el paso.